Hola a todos, bienvenidos a Filosofía Clase B, yo soy Oscar. Me preguntan, ¿qué pienso de esos videos, errores históricos en tal o cual película? No me gustan ni un poquito, los detesto esos videos. Por dos razones. Obviamente haciendo la salvedad típica, no los he visto todos, debe haber gente haciendo un buen trabajo, pero en general no me gustan por dos razones. Una, presuponen que toda película pretende ser un reflejo, un documental, un reflejo fiel de la realidad. No, existen las licencias poéticas, existen las licencias artísticas. A veces una película no cuenta algo como fue y esto no es un error. El guionista, el director saben perfectamente que eso no fue así como ocurrió. Existen las licencias poéticas. Y dos, la idea que tienen en general, repito, de lo que es un error, no es algo que en realidad no pasó así, sino que es lo que contradice o un discurso ideológico o lo que contradice la creencia general, que está basada en películas de Hollywood anteriores. Lo que la mayoría de las personas creen que era una pelea de gladiadores, está basada en películas de Hollywood anteriores. Eh, no me gusta. Por ejemplo, una combinación de las dos cosas la podemos ver en Errores históricos en Apocalipto de Mel Gibson. Ahí tenemos un maravilloso ejemplo de las dos cosas. Se está criticando como un error lo que son Mel Gibson cuando estuvo interesado en reflejar la historia tal como es. Las películas de Mel Gibson son básicamente fábulas que toman un hecho histórico como pretexto a veces. Y dos, no, esa película está llena de errores históricos, no es realista para nada. Se refieren a que no está mostrando a los pueblos originarios como gente espiritual, amante de la naturaleza, ecológica, pacífica, que no conocía la violencia y la esclavitud. O sea, incluso siendo Apocalipto de Mel Gibson, una película que no pretende ser realista, que no pretende reflejar la historia como fue, la realidad como fue, así todo se parece mucho más a los que creen que fue la realidad o dicen que cree que fue la realidad. La gente que critica errores históricos en Apocalipto. Detesto esos videos. Repito, hay gente que por ahí lo hace bien, pero son honrosas excepciones, no la regla general. Me siguen ofreciendo ayuda de todo tipo, gracias. Extras y pequeños papeles voy a necesitar sin dudas. Hay como una docena de papeles secundarios que son hombres jóvenes de 18, 30 años, o sea, más o menos el perfil del seguidor de mis canales. Ahí voy a pedir ayuda, saben cómo, ¿no? Eh, y para un par de escenas va a haber que pagar extras, pero bueno. Pero para esos pequeños papeles de dos líneas o para hacer de extras, ahí voy a pedir ayuda. Vengan tal día, nos encontramos en tal lugar. Después vamos a empezar repito, vamos a empezar a coordinar mejor esto cuando estemos acercándonos a la fecha a principio del año que viene. Todavía no terminé el guión y estoy peleándome con el guión, está complicado la cosa. Pero bueno, a más tardar el 6 de enero tiene que estar terminado, como sea, porque si no, no llegamos a filmar no llegamos a filmar, quise decir, a fin de marzo, que es la intención. Eh, Ale, me dice si precisas un negro mágico para tu película, vuelo para Argentina en el acto. No, no, gracias. La película toca el tema de la violencia racial, sería muy divertido, pero muy inapropiado que un personaje sea el negro mágico. Ah, cómo odio ese cliché de Hollywood. No, no. Depende cómo nos vaya en esta, va a haber otros proyectos más adelante. En esta seguro que no. Es una historia que transcurre en el conurbano bonaerense y representada de modo realista. Y como dijo el mejor presidente que tuvo la Argentina, según mi ley,
En Argentina no hay racismo porque por suerte no hay negros. Una frase que nos da una profunda lección acerca de la importancia de la tolerancia, de la no discriminación, o por lo menos de la importancia de la sintaxis, algo nos enseña. No, en serio, hablando en serio, para otro proyecto más adelante podría ser, en este sin dudas no. No se va a pegar un viaje para hacer un extra. No tiene sentido. Me dicen, tengo un rifle de aire comprimido, uno que leyó el cuento. Armas de verdad. Tendría que ser en interiores, descargada, y no sé. Le agradezco. Más adelante, repito, vamos a empezar a organizarnos mejor y vamos a apuntar todo lo que necesitamos y todo lo que nos están ofreciendo. Y vamos a ver, ahí se ha formado una pareja, como Roberto Galán, ¿no? Oh, necesitamos esto y nos están ofreciendo esto que nos sirve. De momento veremos. No lo descarto del todo, pero para usarlo como utilería, disparar un arma de verdad, ni aunque sea de aire comprimido, ni loco. Eh, en Hollywood se han matado como mínimo 3 personas por usar armas de verdad en set de filmación. No, gracias. Y me parece que me estoy quedando corto. Me parece que, pero bueno, mínimo 3 personas se han matado. No, gracias. Me preguntan, ¿cuál es la moraleja de si hubiera 5 hombres justos? Vea, yo soy, como decía Borges, yo soy el autor nada más. El cuento, como yo lo interpreto, es el tema central es, si vos dejás de regirte por una mala ley, si vos dejás de respetar una mala ley, te quedás al margen, no estás rechazando el mal, estás rechazando la ley. Ese me parece que es el tema central, la moraleja, diríamos, en un cuento infantil. Por lo menos el cuento. En el guión estoy tomándome, curiosamente, el guión parece que va a ser muy poco fiel al cuento. valga la ironía, ¿no? Me estoy apartando en varias cosas que... No, para empezar, no me gusta el final. Para empezar, no me gusta el final del cuento. Eso casi seguro que lo voy a cambiar. De hecho, tengo en borrador una escena donde satirizo el final del cuento. De última me agarraré a trompadas con el autor, pero no me gusta el cuento. En el momento en que escribí no me gusta el final del cuento. Cuando escribí ese cuento, el final está inspirado en la película Harry Brown y la verdad que no me gusta. Tendría que haberlo pensado mejor. Me estoy enfocando más en la cuestión religiosa, que esto en el cuento no está, a pesar de que el título es una cita de la Biblia, pero supongo que porque no soy creyente no me había enfocado en ese aspecto. El tema del conflicto religioso del protagonista, no sé si llamarlo el héroe. Y tercero, otra cosa que me di cuenta es que el cuento, si hubiera 5 hombres justos, es la versión de la mamá de Arístides López. Otra cosa que me estoy dando cuenta es que este tipo tiene un costado oscuro que el cuento no refleja. Esas son cosas que quiero corregir en la película, así que no sé de qué va. Realmente no sé bien de qué va. Es un poco, estoy por ensayo y error, estoy viendo al tanteo cómo lo escribo eso. El cuento tiene, sí, esa idea está clara, de que, por lo menos para mí, de que el no te apartarte de una mala ley no es reemplazarla por una buena. Apartarte de la mala ley no es reemplazar, ok, ahora tenemos buenas leyes. No, es quedarte sin ley, es la anarquía. Y por ahí un tipo dijo al diablo, me voy a cargar a un violador de menores que quedó suelto porque
el poder judicial es ineficiente, corrupto, no le importa un bledo, burocrático. Está bien, la verdad que no se perdió gran cosa. Ahora por ahí otro dice, me voy a cargar gente, que me voy a empezar a cargar inmigrantes que me cae mal. ¿Por qué uno sería más legítimo que el otro? Los dos están violando la ley. Ese me parece que es el tema central del cuento. Vamos a filmar Si hubiera hombres justos 5, la venganza de los paraguayos. No, la venganza de los paraguayos la 2. La 5 ya va a haber viajes en el tiempo. El villano de la 3 que le explotó la cabeza aparece con una cicatriz en el costado de un ojo porque era popular. La 5 ya es cualquiera. Este va a ser un problema. Tenemos que enfocarnos de lo que va a ser una película seria, que toca un tema serio, balancearlo con el clima de joda que caracteriza toda producción amateur. Esto va a estar complicado, va a ser un problema. Me dicen, ¿qué pienso de la idea de que Metrópolis es una película marxista? ¿What? Esta es como ya decir, mire, todo era malo porque era racista, sexista, fóbico, ya no le presta más atención nadie. El nuevo de grito de la moda es todo era marxista. Todo tiene un trasfondo ideológico marxista. La idea es básicamente la misma. El pasado fue totalmente malo, nada sirve para nada, nada valía nada. Ahora vivimos en un mundo maravilloso gracias a las santísimas corporaciones que lo controlan todo. Esto, me preguntan, pongo un ejemplo de cómo sería la corrección política de derecha. Acá tiene un ejemplo. Metrópolis es una película marxista. Ahí tiene un ejemplo de la nueva corrección política de derecha que se viene y que ya está despuntando. Ya está empezando a verse. Me comentan que hay mucha gente indignada porque el youtuber MrBeast donó un montón de dinero a la caridad. Y comprensible, ¿no? Es increíble que en el mundo puedan pasar cosas horribles como esa. Pero bueno, es verdad que hay monstruos como MrBeast haciendo donaciones a la caridad, pero también mucha buena gente bombardeando hospitales, defendiendo pedófilos y tratando de hacer un mundo mejor para todos. Vi el tráiler de Inside Out 2, sí, me creí que era un troleo. A ver, cuando fue viral un video que era una sátira de lo estúpida que es la idea de una película Inside Out 2, hicieron un video burlándose de lo estúpida que era la idea y el video se volvió viral. ¿No te parece un ligero indicio de que es una mala idea Inside Out 2? Digo, no sé, ¿no es un pequeño indicio de que por ahí es una mala idea? Estuve viendo en estos días, me maratoneé la tetralogía de The Hunger Games. Noté algunas cosas que se me habían pasado en la primera visión. Algo que me llamó la atención es que normalmente en una trilogía siempre la más oscura es la segunda, por esta idea del círculo del viaje del héroe. Está el mundo, la segunda parte de la trilogía es en el fondo del abismo, es cuando el héroe se ve tentado por el lado oscuro, muere el mentor, es la más oscura de todas, y en la tercera, bueno, vuelve el retorno de los buenos y la victoria definitiva contra los malos. The Hunger Games no, la más oscura, con diferencia, es la tercera, es Sin Sajo. Eso es llamativo, es raro. Rompe una convención
rompe una convención largamente establecida y lo hizo intencionalmente. Ese libro, ya el primero está escrito pensando, bueno, esto por ahí lo continuamos. No digo que tuviera todo el argumento en la cabeza, pero ya estaba el primero, ya está escrito para continuarlo. Curioso esto. Esa es una cosa que me llamó la atención, la tercera, la más oscura de todas. Otra, cuando reseñé esas películas, había comentado que la comida nunca es solo comida. La comida siempre simboliza algo en The Hunger Games. Y se me había pasado que el fuego nunca es solamente fuego. El fuego siempre tiene un valor simbólico. Creo que esto en la reseña lo mencioné, pero muy a la pasada. No me había dado cuenta del peso que tiene el fuego en esas películas. Y bueno, sigo viendo puntos flojos, le encontré más puntos flojos. Sigue sin gustarme el final. Sigue sin gustarme el final, sobre todo porque se nota que no es el final que tenía pensado la autora originalmente. Se nota que eso lo cambió porque Hollywood. Había que ponerle, si no un final feliz, bueno, algo que para alguien que tiene dos neuronas funcionando suene como un final feliz. El final que claramente se pensaba, el final que claramente estaban preparando, es que al final toda la revolución no sirvió para nada y solamente reemplazaron un tirano por otra, me parece que era el final correcto. Y claramente es lo que tenían pensado. Y después, bueno, los llamados agujeros de guión, errores de continuidad, errores de caracterización, inconsistencias entre una película y otra. Bueno, eso pasa. Estamos hablando de como 9 horas de metraje, más o menos. Más, si no me parece que me quedé corto. Eh, el gato de Prim tiene el don de la teletransportación, por ejemplo. Eh, pero, bueno. Sigo pensando que esas películas están infravaloradas. Sigo pensando que esas películas están infravaloradas. Que no son boludeces de Hollywood del montón. Eh, tienen obviamente características propias de un blockbuster, de una película para el público masivo. No son cine de autor. Pero me parece que están infravaloradas, que son películas más inteligentes de lo que se suele creer. Me comentan, yo dije alguna vez que me parece que es un error considerar que el boxeo es violento, lo repito, ¿sí? O sea, darse de puñetazos respetando rigurosamente un reglamento es lo menos violento que pueda haber. Es un completo error creer que el boxeo es violento. Pienso lo mismo de las artes marciales mixtas. Como concepto, sí. O sea, como práctica deportiva, sí. Ahora, después, obligar a una mujer a que se deje dar una paliza por un hombre, amenazándola con descalificarla de por vida si no lo hace, eso es violencia. Eso es una institución que está abusando de un poder que tiene para, para causarle daño a una persona en una actividad que no tiene ningún valor deportivo, que no tiene ningún valor competitivo. Eso es simplemente violencia. Pero las artes marciales mixtas, practicadas seriamente, practicadas con un reglamento de verdad y un arbitraje respetable, sí, yo coincido en que no es violento. Es un error considerarlo que eso es violencia. Me preguntan, ¿qué tiene de malo una definición autorreferencial? Definir una mujer como alguien que se autopercibe mujer. Para empezar, no se puede aplicar este criterio a otros conceptos y de hecho no se puede aplicar a ningún concepto que no sea un ser humano, a ninguna cosa. No se puede definir por autorreferencia una mesa, no se puede definir por autorreferencia un árbol, no se puede definir por autorreferencia un gato.
a menos que interpretemos que miau quiere decir me autopercibo como un gato. No se puede aplicar a otros conceptos, no se puede aplicar a la gran mayoría de los conceptos. Y segundo, no significaría nada, porque si no significa ser mujer, no significa otra cosa que alguien dijo yo soy mujer, ¿en qué se diferencia que alguien haya dicho yo soy uga uga? ¿Y qué es uga uga? Uga uga. Una persona que dice ser uga uga, eso es un uga uga. Ok. ¿Por qué tendría que esa palabra significar algo? Y si significa algo para el que lo dice, que se autopercibe como un uga uga, ¿cómo podemos saber que está queriendo decir lo mismo que otras 2 o 3 personas que dicen también autopercibirse como uga uga? Si uga uga no significa otra cosa que yo me autopercibo como un uga uga, ¿cómo podemos saber si en realidad no están pensando 4 cosas completamente distintas? Que en un caso yo me autopercibo como un uga uga, lo traduciríamos como yo me percibo como un hombre de 47 años, en otro caso yo me autopercibo como un cocodrilo, en el otro caso yo me autopercibo como un cohete espacial y en el otro yo me autopercibo como alguien que nació ayer. ¿Cuál sería, por qué no? Si no significa nada la palabra. Lo que pasa en este caso, cuando se quiere definir mujer ideológicamente, obviamente, como cualquier persona que se autoperciba como mujer, es porque entre líneas se sigue usando la verdadera definición. Mujer, 2 puntos, humano, adulto, hembra. Se sigue usando la verdadera definición de modo tácito. Salvo cuando alguien la hace explícita. Salvo cuando alguien la hace explícita y ahí la verdadera definición es negada por la definición ideológica. Pero si se aplicara realmente ese criterio no tendría ningún sentido. Me preguntan, ¿por qué dije que los juicios a la Junta Militar en Argentina en el 85 fueron una farsa? En inglés tienen un concepto interesante, canguro court, corte canguro, que se refiere a una imitación de la forma de un proceso judicial sin que sea realmente un proceso judicial, una teatralización de un proceso judicial no es realizado seriamente. Las cortes canguros tienen 3 características que las definen como tal. 1. Son creadas ad hoc y post hoc. Son creadas para juzgar un hecho específico y son creadas después de que el hecho específico que van a juzgar ya ocurrió. 2. El juez, los fiscales y otras personas que representan la parodia grotesca de un juicio tienen una parcialidad declarada, manifiesta, evidente, que no disimulan o incluso que están obligados a declarar para poder ser parte de esa institución. Y tercero, no hay ningún modo real en que una persona acusada pueda ser declarada inocente. Incluso que la persona acusada es culpable es algo que se presupone en la acusación. Bueno, la parodia de juicio a la Junta Militar que hizo el gobierno de Alfonsín en el 85 tiene todas las características de una corte canguro. Fue creada al margen del proceso judicial que estaba en funcionamiento y había una ley que se podía aplicar desde que no había sido a posteriori, sino que había una ley previa a los hechos ocurridos durante la dictadura del 76 al 83. Había una ley escrita, había un Estado funcional que tenía un poder judicial que estaba ahí esperando para juzgar eso. Se creó una corte canguro al parte por órdenes del Poder Ejecutivo, con jueces con payasos que se hacían llamar jueces, payasos que se hacían llamar fiscales, etc. Una comisión de investigación ad hoc, etc.
la presunción de que eran culpables está en el mismo decreto presidencial que ordena la creación de estas cortes canguro. Dice que la función es juzgar a los militares por los crímenes que cometieron durante la dictadura de Videla y otros. O sea, está en la creación, el decreto que crea la Corte está presupuesto que los acusados son culpables. Y si ve una película de propaganda como Argentina 1985, va a haber una escena donde el fiscal que interpreta Darín, hay una escena donde está uno de los acusados diciendo, bueno, ¿y por qué no están juzgando a nosotros y no están juzgando también a los guerrilleros que hicieron cosas mucho peores que nosotros? Indignado se levanta y apaga la televisión, como diciendo, ¿qué se cree que vinimos acá? Nosotros estamos para juzgar a los crímenes de la guerrilla. Pero ¿quién se piensa? En un juicio de verdad, eso solo que te está mostrando, repito, es una película de propaganda la que te lo está mostrando. En un juicio de verdad, ese comportamiento bastaría para apartar a ese fiscal de la causa, incluso para declarar todo el proceso nulo, porque está declarando abiertamente que declarando abiertamente que es hostil a los acusados, que no quiere escuchar qué pasó en realidad, no quiere escuchar la defensa, mi objetivo es meter preso a estos tipos. En un juicio de verdad eso bastaría para declararlo nulo el proceso. Varias consultas, varias preguntas sobre el concepto de norma perversa y cuáles serían ejemplos de esto. Me preguntan si el régimen de los 30 tiranos en la antigua Atenas sería un régimen de norma perversa. Las zonas rojas serían un régimen de norma perversa. No y no. Acá esos dos ejemplos, lo que ocurre es una total corrupción que se vuelve estructural. Que se vuelve estructural y está totalmente blanqueada. Es una corrupción total del poder que ya no busca disimularse. Me preguntan si la narcotraficante Milagro Sala sería norma perversa. No. Milagro Sala precisamente busca legitimarse, busca mostrarse como una autoridad moral. Es una vulgar criminal, pero busca mostrarse como si fuera una líder de los oprimidos. Crean unas parodias de templos en unas religiones que no se la creen ni ellos. Pretenden ser presos políticos. Es precisamente un intento de legitimarse. De gente que son vulgares bandoleros, desde luego. ¿Cuál sería un ejemplo histórico de norma perversa? El mejor que se me ocurre es el feudalismo. El feudalismo surge de esta idea cristiana de si te abofetean en una mejilla, ofrece también la otra. Bueno, como la mayor parte de las personas no tienen ganas de dejarse abofetear, se crearon milicias, se construyeron fortificaciones, se crearon alianzas, y todos esos tipos se consideraban a sí mismos malos, se consideraban a sí mismos malvados porque estaban al margen de lo que la iglesia, que consideraban la autoridad moral, ellos mismos consideraban a la iglesia una autoridad moral, ellos mismos se consideraban al margen. Un buen ejemplo me comenta también cómo representa el cine a los criminales. Sí, pero en el cine lo que pasa es que en el cine americano por lo menos, se pasó de mostrar a los criminales como escoria, a mostrarlos como gente despreciables, se pasó a que eran víctimas de la sociedad, pobrecitos los criminales, y de ahí se pasó a que el criminal es admirable. Oh, es un delincuente, wow. Esto es muy reciente, en los últimos 5 años como mucho. Me comentan el lobo de Wall Street. El lobo de Wall Street podría ser un buen ejemplo.
de norma perversa en la ficción. Lo que pasa es que le concedo la duda porque, como decía un economista, no un crítico de cine, un economista, decía que el gran problema con el lobo de Wall Street es que no explica la estafa. Entonces no es obvio para el espectador que ese tipo es un vulgar estafador. Eh, Así que vamos a conceder el beneficio de la duda. Por ejemplo, me dicen, la democracia, supuesto ejemplo de norma perversa, la democracia se supone que es el gobierno del pueblo eligiendo a sus representantes a través del voto. Pero en la práctica, los partidos eligen quién puede postularse como candidato y los grupos de lobbies controlan y financian a los partidos. Con lo cual la democracia termina siendo un gobierno de los lobbies y los partidos. Claro, pero fíjese que acá lo que hay es una corrupción de alcance dantesco que convierte a todo el sistema en una farsa, y sin embargo ese sigue siendo el sistema de gobierno, sigue siendo, por más que la elección sea una farsa, el presidente electo o quien controlen al presidente electo, siguen siendo quienes gobiernan. Después, elegí qué marioneta del Foro Económico Mundial te gusta más. Bueno, paso, paso y paso. Pero ese es el poder real. Lo que caracteriza a la norma perversa es que la norma es totalmente inaplicable y entonces se crea un poder paralelo que es el que realmente tiene el poder. O sea, sería como si el Congreso existiera, la Casa de Gobierno existiera, se hicieran elecciones, se eligieran diputados, senadores, presidentes, gobernadores, y nada de eso tuviera la menor importancia. Los que gobernasen realmente serían otros tipos que se organizan entre ellos y tienen ejércitos privados. Ese es el régimen de norma perversa. O sea, no es que esté totalmente infiltrado y corrupto hasta la raíz, que eso es lo que pasa en las democracias actuales. Es que simplemente el régimen que supuestamente rige deja de regir, deja de existir en la práctica. Existe como una cosa que está ahí. Ese es el régimen de norma perversa. Yo creo que hay ejemplos sueltos por acá y por allá, pero no lo tenemos a escala masiva. Y no creo que esto vaya a durar mucho. Yo creo que vamos en esa dirección. Porque están dadas todas las condiciones para que surja un régimen así a gran escala. ¿Qué consejo le daría a un youtuber que empezó hace un mes? Me comenta que le dijeron que haga videos de 10 minutos, no haga videos muy largos. Sabe que este es un mal consejo. Y es un mal consejo que yo seguí en los primeros videos. No haga esto. Si alguien que puso un video no le interesa en un minuto, no le va a dar otros 9. Y si lo escuchó 10 minutos, lo va a seguir escuchando 20, 30. Este es un mal consejo. Sí, preocúpese por mejorar el audio. Lo primero que tiene que comprarse es un buen micrófono. La cámara, yo estoy usando la cámara de la laptop. No, la cámara, la iluminación, todo eso es deseable, pero secundario. Pero escuchar un mal sonido es muy desagradable y la gente simplemente se escucha horrible, lo cambia. Así que lo primero que tiene que mejorar es el sonido. Lo primero que tiene que invertir es un buen micrófono. Me preguntan, ¿cuál considero que son las 3 cosas más nefastas que tiene el peronismo? O sea, no me preguntó por nada bueno. Creo que sin duda la más nefasta de todas es el concepto de justicia social, compartido por el marxismo y el fascismo.
Yo creo que el peronismo, por cierto, no fue ninguna de las dos cosas, fue si se quiere algo de la misma familia, pero el peronismo fue el peronismo. Es un error querer clasificarlo como o bien como marxista o bien como fascista. El concepto de justicia social compartido por el marxismo, el fascismo y el peronismo me parece que es lo peor que tiene. Otra cosa es la intención de crear un partido totalitario dentro de un sistema democrático. O sea, un partido que sea totalmente vertical, donde sea como una milicia ser miembro del partido, sin intención de instalar un régimen tiránico, presentándose a elecciones, ganando elecciones y gobernando en un sistema democrático. Yo creo que muy probablemente Perón era honesto en esto, creía que realmente se podía, pero no se puede. Las formas de manejarse dentro del partido se terminan extendiendo al Estado. Cuando un partido que no tiene democracia interna, un partido que es totalmente vertical, que es desde el Führer para abajo, se callan todo la boca y obedecen, aunque no tengan la intención de establecer ese sistema como la forma de gobierno del país, se va a establecer, porque así funcionan las cosas. A medida que pasaron, a medida de que pasaron varios años en el poder, muy especialmente después de que fue reelecto Perón en el 51, 1951, ya los límites entre el Estado y el Partido Justicialista eran difusos y no había gran diferencia. Eso es totalmente imposible. Creer que pueda haber un creer que pueda haber un partido que no tiene democracia interna, que no cree en su foro interno la democracia, que es totalmente vertical, creer que puede establecer otra cosa que un gobierno que sea totalmente vertical es una ilusión. Y tercero, el caudillismo, el seguir al gran macho alfa que va a salvar el país. Ah, mal crónico si los hay. Eh, y por último me preguntan qué pienso de la teoría de los cristales rotos, la teoría de la ventana rota. Tiene su interés. Ahora, el problema es que esto se lo da como si fuese una verdad demostrada y en realidad es una hipótesis. O sea, es alguien que observó observó barrios pobres y se dio cuenta que en las manzanas donde había más crímenes estaban las ventanas rotas y en las manzanas del mismo barrio pobre que tenían las ventanas sanas había menos crímenes. Entonces postuló esta hipótesis de que cuando se comete una pequeña falta, cuando se apartan, se comete el más leve de los delitos, que es romper una ventana, ahí empieza la bola de nieve que termina en los asesinatos, en otras barbaridades. Puede ser, pero no lo podés dar por supuesto porque viste ventanas rotas, ventanas sanas en un barrio y te pareció. Así no se demuestran las cosas en ciencias sociales. Y no está, repito, no está debidamente comprobada. Es una hipótesis interesante y nada más. El problema es que esta hipótesis fue, fue empleada como tópico retórico por un político extremadamente polémico, este gringo que fue gobernador de Nueva York, se me ha olvidado el nombre, Giuliani. Fue empleada como tópico retórico por Rudolf Giuliani y entonces se politizó. Y ahí olvídense de todo intento de seriedad una vez que una idea se politiza. Pero repito, es una hipótesis interesante y nada más y nada menos. Habría que ver, habría que ver. Esto ha sido todo por hoy. Nos estamos viendo hasta la próxima.